Vamos a leer el capítulo número 11, versículo 23 hasta el verso 26. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23 al 26. Vamos a estar hablando o dando respuesta a una pregunta muy importante del tema que estamos tratando respecto a las ordenanzas de la iglesia. La pregunta y el tema del sermón es: ¿qué es la cena del Señor? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:23 de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Vamos a meditar en la palabra del Señor respondiendo a esta pregunta de gran importancia para la vida del cristiano y por supuesto para la vida de la iglesia. ¿Qué es la cena del Señor? Y digo que es importante para la vida del creyente y también para la vida de la iglesia, porque el ignorar el todo o las partes necesarias de esta respuesta a lo que es la cena del Señor puede llevarnos a sufrir serias consecuencias. Por un lado, puede quitarnos las enormes bendiciones y los beneficios que podemos obtener cuando participamos de la cena. Esta es una de las consecuencias. O incluso llevarnos a participar de la cena indignamente, lo cual también es una terrible consecuencia. Eso es lo que estaba ocurriendo en esta iglesia, la iglesia a los Corintios. Ellos no solamente estaban participando de la cena del Señor indignamente, sino que al parecer ellos no tenían claridad de lo que significa la cena del Señor. Y por eso estaban haciendo, hermanos, sea lo que sea que estaban haciendo, que no tenía nada que ver con la cena del Señor, pero ellos le habían nombrado a esa actividad como la Santa Cena, o la Cena del Señor, o conocida también como la comunión, la mesa de la comunión. Eso es lo que vemos en los primeros versículos, lo cual es el contexto de los versos que nosotros hemos leído. Esta iglesia se reunía y participaba de lo que ellos decían era la cena del Señor, pero el apóstol Pablo tiene que corregir porque lo que estaba ocurriendo en ese lugar no se parece en nada a la institución dada por el Señor. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Bueno, ellos entendían que lo que practicaban o de lo que participaban cuando se reunían era la ordenanza de la cena del Señor. Y por lo tanto ellos habían llegado a la conclusión de que esa actividad no había nada de malo. Ellos llegaban y participaban y comían, lo cual era un banquete, y no esperaban a los hermanos. Llegaron al incluso de emborracharse y de practicar la glotonería en medio de esta sagrada institución. Al parecer los pastores de la iglesia de los Corintios no habían sido muy claros con los cristianos de esta iglesia respecto a lo que se debe y no se debe hacer cuando se participa en esta ordenanza. Y al parecer estos cristianos tampoco tenían, hermanos, la intención de procurar encontrar el verdadero significado de esta ceremonia, de esta ordenanza. Así que ellos hacían cualquier cosa, y eso es lo que suele pasar cuando no se tiene claridad de lo que significa la cena del Señor. En muchos casos tampoco cuando se tiene una respuesta clara de lo que es reunirse como iglesia, de lo que es darle un culto sagrado a Dios. Vamos a algunos lugares donde lo que menos se ve es el orden bíblico para el culto a nuestro Dios, que nosotros, gracias a Dios, ya hemos aprendido cómo se debe comportar el cristiano en la casa del Señor, lo que debemos y no debemos hacer, los límites que se han establecido, cómo se debe cantar, los elementos que constituyen el culto público. Cuando vemos todo este tipo de desorden a lo que muchas iglesias lastimosamente le llaman cultos, nosotros solo podemos pensar en lo que la iglesia de los Corintios estaba haciendo. Cualquier cosa menos la ordenanza de la cena del Señor. Y esto se deriva, hermanos, de una confusión terrible por causa de aquellos que están dispuestos o que deberían estar dispuestos a enseñar. El apóstol Pablo les va a recordar a esta iglesia que lo que ellos están participando no agrada al Señor, y por lo tanto él va a establecer lo que significa la cena del Señor. Note lo que dice ahí en el versículo 23, dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he
enseñado. Pablo no va a establecer lo que es la cena del Señor. Pablo va a ser el medio por el cual ha de comunicar a la iglesia lo que es la cena del Señor, porque eso fue lo que el Señor instituyó. Pablo dice que el Señor le ha dado. Yo recibí del Señor. Y obviamente el apóstol Pablo aquí no se está refiriendo a una revelación directa de Cristo, sino más bien a la tradición oral que se había comunicado por medio de los apóstoles que tuvieron presentes la cena del jueves, la cena pascual en la que Cristo instituyó la Santa Cena. Ninguno de los evangelios se había escrito cuando Pablo escribió primero a los Corintios. Así que al parecer fueron los evangelios, los evangelistas que tomaron las palabras de Pablo para escribir y recordar lo que había ocurrido en aquella noche de jueves. De los 4 evangelios, solamente uno de los apóstoles que estuvieron presentes en esta noche escribe lo que ocurrió, que es Mateo. Marcos y Lucas no estuvieron esa noche. Marcos y Lucas recibieron esta tradición oral para poder escribir los evangelios. Y Juan, por otro lado, no nos dice lo que esa noche ocurrió respecto a la institución de la cena del Señor. Si bien es cierto, nos habla de lo que ocurre después de la cena, capítulo 13 al 17 de su evangelio. El único que escribe de lo ocurrido en esa noche y que estuvo presente es Mateo. Así que Pablo no toma de ningún evangelio para escribir estas palabras, sino más bien de la tradición que los apóstoles, recuerden que Pablo en algunas ocasiones había estado en Jerusalén, de formas muy esporádicas, pero había estado allí en algunas ocasiones, y de allí Pablo pudo haber recibido la tradición de los apóstoles. Pedro, Juan, Jacobo, Simón, entre otros, que estuvieron presentes esa noche, pudieron haber comunicado a Pablo lo que había ocurrido. Y esta tradición se seguía de forma oral, de modo que Pablo lo va a establecer ahora por escrito a la iglesia. ¿Y qué fue lo que Pablo había recibido del Señor? Que la noche en la que el Señor fue entregado, esa noche el Señor partió el pan y lo dio a sus discípulos, que esa noche el Señor tomó la tercera copa de vino y la distribuyó entre sus discípulos para conmemorar lo que él habría de padecer unas horas después. Y ahí es donde encontramos el significado de lo que es la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Bueno, mis hermanos, la cena del Señor es una ordenanza dada por Cristo. Esa es la respuesta. Una ordenanza dada por Cristo. Pablo lo menciona ahí. Fue la noche en la que el Señor estaba comiendo la cena pascual con sus discípulos, que Él dijo: comed este pan que es mi cuerpo, tomad esta copa que es mi sangre. Eso es la institución de la cena del Señor. Y Jesús, después de haber dicho estas palabras, les dijo a ellos: haced esto en memoria de mí. Es un recordatorio. Cristo quiere que ninguna generación de creyentes hasta su venida olvidemos su sacrificio. Haced esto en memoria de mí. Otra cosa que vemos importante es que Pablo no agrega y no quita a la orden de la institución. Pablo transmite lo que él recibió de Cristo. Esto nos lleva a pensar, hermanos, que la iglesia de Corintio y ninguna iglesia en el mundo hasta que Cristo venga tiene la autoridad de agregar elementos a la Santa Cena o de quitarle. Pablo no lo hizo, la iglesia de los Corintios no debía hacerlo. Y ninguna iglesia tiene esa autoridad. La ordenanza de la Santa Cena no es tradición eclesiástica, es ordenada por Cristo. Y donde Cristo ordena, la iglesia no tiene opción, tiene que obedecer. Nosotros no tenemos por qué rebelarnos en contra de nuestro Señor. Él ha dicho lo que se debe hacer y cómo debe de hacerse, y la iglesia debe hacerlo de esa manera, sin quitarle, sin ponerle, porque eso entonces pondría en tela de juicio si realmente es una iglesia verdadera o no. La iglesia de Cristo obedece el mandamiento del Señor. Esta institución fue dada por Cristo y lo leemos ahí en Mateo capítulo 26, verso 26 al 29. Recuerden, es el único de los apóstoles que escribe de lo que ocurrió en esa noche que estuvo presente. Dice Mateo capítulo 26, verso 26 en adelante: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió. Recuerden que este pan era un pan sin levadura que se comía con
que era el acompañante del plato principal de la cena pascual, que era el cordero, y ese pan sin levadura, el Señor lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, que era la tercera copa de la redención, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta en aquel día en la que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. He ahí, hermanos, la institución de la cena del Señor. Cristo la dio directamente. Fue establecida como un memorial de la redención para todas las generaciones de creyentes hasta su regreso. Esta maravillosa ordenanza ha sido observada por la iglesia a través de su historia, y aunque hay diferencias de cómo se practica o de cuándo se practica, la forma y la frecuencia con la que se hace, si bien es cierto, ha sido observada por la iglesia porque Cristo la ordenó. Toda iglesia que reconoce la suficiencia de las Escrituras y reconoce a Cristo como el único Señor y dueño de la iglesia, ha de practicar esta ordenanza. Ha de practicar la cena del Señor. Dice Pablo: así pues, verso 26 del capítulo 11 del 1 Corintios, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, es una ceremonia, es una ordenanza que ha de ser practicada por la iglesia hasta que Cristo venga. No sabemos el cuándo. Lo que sí sabemos es que la iglesia ha de hacerlo. Y recuerden, Cristo dice: hágalo en memoria de mí. Es decir, ninguna generación de cristianos, nuestra generación, no debe olvidar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Esa es la intención de la ordenanza. No sabemos, hermanos, la Biblia no establece la frecuencia con la que esta ceremonia ha de celebrarse dentro de la iglesia. Sin embargo, en las Escrituras vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 42, dice que los que recibieron la palabra en aquel día fueron bautizados y se agregaron a la iglesia como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Luego en el verso 46 del mismo capítulo dice Lucas que estos perseveraban juntos, unánime, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Al parecer, la iglesia primitiva celebraba esta ordenanza cada semana. Cada vez que ellos tenían oportunidad, ellos lo hacían. ¿Por qué? Porque con esto ellos estaban recordando lo que había ocurrido años antes, cuando Cristo había sido crucificado. Y esta era la era de los apóstoles. Ellos recibieron directamente del Señor la ordenanza. Los discípulos perseveraban en la doctrina y lo hacían juntos, partían el pan, comían con alegría y con sencillez de corazón. Hay dos extremos que pueden ser muy peligrosos en cuanto a la frecuencia con la que se celebra esta cena. Primero, hacerlo en tiempos tan extendidos, de modo que pueda ser descuidada esta ordenanza y pueda quitarle la importancia que esta ordenanza tiene en la vida del creyente. De manera que por eso hay muchos cristianos, y yo creo que era lo que estaba ocurriendo en la iglesia de los Corintios, que no tenían este entendimiento de lo que es la cena del Señor, de lo que significa y lo necesario que es para la vida espiritual del creyente, porque se hacía de una manera incorrecta, se hacía en lapsos de tiempo muy largos. Hay iglesias que lo hacen una vez al año. Eso al parecer es como si se le pidiera al creyente que orara una vez al año, o que orara una vez cada mes, o que orara una vez cada 6 meses, o que se expusiera la palabra de Dios una vez cada año, o una vez cada 6 meses. Hermanos, la cena del Señor, así como la oración y la predicación de la palabra, vienen a ser necesarias para la vida cristiana. Y si pensamos en una actividad sagrada, quizás la más sagrada del culto público, ¿cuál creen ustedes que sería?
Si bien es cierto, la oración es un momento importante cuando como iglesia nos unimos, ponemos nuestras peticiones en la mano del Señor y oramos los unos por los otros. Es agradable escuchar a los hermanos que mencionan su nombre cuando están orando. Es agradable escuchar cómo los hermanos se someten a la voluntad de Dios cuando están orando. También es agradable que nos unamos y seamos reverentes cuando escuchamos la palabra de Dios. Pero mis hermanos, estos elementos del culto público no se comparan con lo que ocurre en la cena del Señor. Los que hemos participado de la Santa Cena, de la Cena del Señor, de la mesa de la comunión, ustedes saben, hermanos, lo que significa para nuestras almas ese momento. Es un momento sagrado. Es un momento en el que al parecer el tiempo se detiene y me encuentro yo frente a la cruz de Cristo, recordando por medio del pan y por medio de la sangre que Él partió su cuerpo voluntariamente y derramó su sangre en esa cruz. Es un acto sagrado, es importante para la iglesia. El no hacerlo con frecuencia tiende a que sea ignorado o a que sea olvidado, malinterpretado de tal forma que el cristiano pueda tomar la cena del Señor como algo no necesario, como algo no importante. Pero por otro lado está el otro extremo. El hacerlo de una forma tan seguida, tan continuamente, que pueda perder su significado y volverse una rutina. Por eso es que hay iglesias que lo celebran una vez cada mes, 2 veces por mes, una vez. Hermanos, la Biblia no establece la frecuencia. Lo que sí establece es que es necesaria para la vida cristiana, cómo debe de hacerse y lo que se debe hacer en ese momento, la preparación del creyente para participar de la cena del Señor. Así que tomemos en cuenta, hermanos, que la cena del Señor es importante para usted, es importante para mí. Es importante para la iglesia porque eso nos ayuda a crecer en comunidad. Dice que estos discípulos que estaban en la iglesia primitiva se unían, comían el pan y lo hacían con alegría y con sencillez de corazón. Es que es importante, es necesario. Cuando veía estos dos extremos, se me vino a la mente aquel verso que el Señor le dice al pueblo de Israel, o Moisés le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 5 versículo 32. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Debemos obedecer y practicar esta ceremonia, pero no como por tradición, sino porque es un mandamiento divino, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino haciendo exactamente lo que el Señor dijo: partir el pan, participar del pan, tomar el vino, tomar el jugo de la vid, el fruto de la vid, y entonces recordar su sacrificio. Hermanos, eso es la cena del Señor. Habiendo establecido entonces lo que la cena es, ¿nos hemos preguntado alguna vez para qué fue dada? ¿Cuáles son los beneficios que nosotros como iglesia obtenemos cuando participamos de la cena del Señor? Y yo sé, hermanos, que al hablar de estos temas uno puede ir tan rápido que puede pasar por alto algunos puntos, pero sepan que no pasaremos por alto 2 puntos. Primero, ¿qué es tomar la cena indignamente? Y segundo, ¿cómo debemos prepararnos para tomar la cena como el Señor manda? Eso lo veremos, si Dios permite, el próximo fin de semana. Por ahora, veremos algunos beneficios de aquellos que participan de la cena del Señor, de la Santa Cena. Bueno, hermanos, la cena del Señor, en primer lugar, es dada para que sirva de memorial para la iglesia. Es lo que dice el apóstol Pablo ahí, tomado de las palabras del Señor. El Señor dijo: haced esto en memoria de mí. Eso nos recuerda que la cena del Señor es un sermón visible. No es un sermón que se proyecta mediante palabras, es un sermón visible. El Señor ha instituido que podamos recordar su sacrificio y proclamar su muerte hasta que Él venga por medio de imágenes. La Santa Cena es eso, una imagen que proyecta un sermón, que proyecta algo. ¿Y qué es lo que proyecta? Bueno, comunica que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo volverá. Y al hablar acerca de imágenes, yo sé que rápidamente pensamos en la prohibición de las imágenes, y ciertamente, hermanos, las imágenes están prohibidas en la Biblia. Toda aquella imagen que pueda ser interpretado como reemplazar a Dios o hacer una imagen de Dios es prohibida en las Escrituras. Pero no toda imagen es prohibida en las Escrituras. El tabernáculo era una imagen de lo que estaba en los cielos, que fue proyectada, que fue dada a Moisés, así como todo lo que estaba dentro del tabernáculo.
Así la Santa Cena. Nosotros no adoramos el pan, nosotros no adoramos el vino, nosotros vemos el pan y el vino como imágenes que representan algo. Y eso se hace porque es un memorial. Nosotros nos recordamos que Cristo murió en la cruz, como dice en Isaías capítulo 53, versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido. Su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Su sangre fue derramada en la cruz. La Biblia dice que la sangre es la vida. La vida del hombre está en la sangre y Cristo separa el pan y el vino, separando su cuerpo de la sangre para recordarnos que su cuerpo realmente murió porque su sangre fue derramada. Esto es lo que nosotros recordamos. Es un memorial. Hermanos, la Santa Cena presenta y exhibe la salvación a través del único y perfecto sacrificio de Cristo. Su cuerpo fue partido, así como Él partió el pan. Su cuerpo fue desfigurado, dice Isaías. Le veremos más sin atractivo, sin apariencia. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre, dio su cuerpo voluntariamente y Él lo dijo: yo doy mi vida, nadie me la quita, voluntariamente la dio. Se entregó por aquellos que Él ama, se entregó por aquellos que el Padre le había dado, según Juan capítulo 6. Ninguno de ellos se perderá, porque con un solo sacrificio hizo perfectos a los santos para siempre. Su cuerpo fue partido en dos para no perder a ninguno de los que el Padre le dio. Y ninguno se va a perder, porque su sacrificio es efectivo para salvar a todo el que Él ha de salvar. Su sangre, lo hemos cantado en esta tarde, hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es un amuleto. No, hermanos, hay personas que frecuentemente están: me cubro con la sangre de Cristo, o cubrimos esto con la sangre de Cristo. Mis hermanos, la sangre de Cristo no es un amuleto. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz como señal del nuevo pacto para la salvación de las naciones. El primer pacto fue instituido con Israel. El nuevo pacto, ratificado por la señal de la sangre de Cristo en la cruz, es para la salvación de las naciones. Todos aquellos que vienen a Él, Él no les echa fuera. Todo aquel que cree en Cristo tiene salvación. Todo aquel que recibe este mensaje puede apropiarse de este sacrificio y decir, como dice Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y dice Pablo: el que murió y se entregó por mí. Apropiarse del sacrificio de Cristo. Sí, Cristo murió para salvar a muchos. Él dijo que cargaría los pecados de muchos, como dice Isaías. Luego se ratifica en la carta a los hebreos que Él llevó el pecado de muchos. Pero Cristo murió por mí. Pensó en usted cuando su cuerpo estaba siendo partido como el pan. Pensó en mí. Cuando su sangre estaba siendo derramada en el madero, pensó en mí. Debo apropiarme de este sacrificio. Es un memorial, debemos recordarlo. Debemos recordarlo. En primer lugar, entonces, la cena del Señor es instituida, hermanos, como un memorial en la que participamos de este sacrificio, recordando este sacrificio, comiendo del pan y tomando del jugo. El Señor lo había dicho ahí en Juan capítulo 6, versículo 51, que Él es el pan de vida. Él es el pan que descendió del cielo. Dice el Señor: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cristo está diciendo: coman mi pan es mi carne, esta es la provisión que yo doy para la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos de su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanecen y yo en él, como el Padre que me envió, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo,
No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Los discípulos, pero Señor, ¿cómo es que vamos a comer tu carne? ¿Cómo es que vamos a beber de tu sangre? Bueno, el Señor lo explica y en el verso 32 del mismo capítulo. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y dio vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree jamás tendrá sed. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo, hermanos, cuando nos dice que debemos participar de su carne y de su sangre? Dice el Señor, el que a mí viene ya no tendrá hambre. Es decir, ¿qué significa comer su carne? Venir a Cristo. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué significa tomar su sangre? Creer en Cristo. De manera que aquellos que participan de la cena del Señor son únicamente los que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe y creen en Él como su Salvador. Ellos pueden participar, hermanos, de la cena del Señor. Comemos su carne, hemos venido a Cristo. Tomamos, bebemos su sangre, creemos en Él. Si nosotros, y esto lo veremos cuando nos examinemos para participar de la cena del Señor, es uno de los dos elementos que debemos analizar en nuestras vidas. ¿Hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Creemos en Cristo realmente? Y son los que determinan que sí, son los que pueden participar de la cena del Señor, son los que pueden participar de su sangre y de su carne. ¿Es dada entonces como un memorial? Pero también, hermanos, es dada para la confirmación de los beneficios que el cuerpo molido, el pan, y la sangre derramada en la cruz, el pan y el vino, y la sangre derramada en la cruz, obtuvieron por su pueblo. Es dado como un memorial en primer lugar. En segundo lugar, es dada como una confirmación de los beneficios que el cuerpo y la sangre derramada en la cruz obtuvieron por su pueblo. Esos beneficios los vemos en las Escrituras y los experimentamos cuando participamos de la cena del Señor. Note que el Señor es muy explícito, el Señor es muy claro en lo que dice. Lucas capítulo 22, verso 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, esto es mi cuerpo. Y ahora note, que por vosotros. Cristo no dice, este es mi cuerpo que es partido. Dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. En Mateo ya ha registrado que el Señor dice, no tomaré más del fruto de la vid hasta que en el reino de mi Padre lo tome con vosotros. ¿Ven la inclusión que el Señor hace? El Señor dice, es con ustedes que yo voy a hacer esto. Con su iglesia, los discípulos ahí representan lo que sería su iglesia. Así que el primero de estos beneficios de los que nosotros participamos cuando comemos el pan y bebemos del fruto de la vida, hermanos, es que la cena del Señor nos confirma en nuestra comunión con Cristo. La cena del Señor nos recuerda que estamos en Cristo, que hemos sido unidos a Cristo y que pertenecemos a su cuerpo. Esta comunión es reforzada, fortalecida cuando participamos de la cena. Declaramos que tenemos parte en Él, que su sacrificio es nuestro y que dependemos directamente de Él. Pablo lo dice allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Dice Pablo, cuando partimos el pan y bebemos de la copa, bebemos del vino, estamos anunciando que nuestra comunión con Cristo es más estrecha. Hermanos, qué mayor gozo es para un cristiano recordar el sacrificio de Cristo y por la fe poder verlo colgado del madero, poder verlo derramando de esa sangre, poder verlo desfigurado que fue por causa nuestra. ¿Qué más vínculo puede haber que ese para recordarnos que estamos en Él, que hemos sido salvos por Él? Eso sucede cuando participamos de la cena del Señor. No, en ese momento nosotros no debemos estar divagando en pensamientos. En ese momento debemos estar concentrados, hermanos, por la fe, contemplando a nuestro Señor.
Ese momento nos unimos más a Cristo. En ese momento experimentamos lo que algún día experimentaremos cuando estemos con Él, participando de Él en esa cena. Así que el primer beneficio es que nos une, nos recuerda que tenemos comunión con Cristo. En segundo lugar, fortalece nuestra comunión con la iglesia. Sigue diciendo Pablo y en 1 Corintios 10, 17, capítulo 10, versos 16 al 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Por qué nos unimos más como iglesia cuando participamos de la cena del Señor? Y recordemos, hermanos, esta ceremonia, esta ordenanza no debe ser celebrada de forma individual. Es en la iglesia porque es una institución para la iglesia y los únicos que pueden participar son los miembros de la iglesia. Y nos une más en ese momento porque participamos de un mismo pan. Cristo no tomó dos panes o panes de diferentes fuentes. Cristo tomó un solo pan y ese pan lo partió y los dio a sus discípulos. Es lo que dice Pablo ahí. Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos, somos un solo cuerpo. La ceremonia, cuando participamos de la Santa Cena, ratifica entonces nuestra comunión con la iglesia. Participamos del mismo pan, de una misma copa, por lo menos de un mismo vino. No es una copa que se pasa entre todos, sino es de un mismo vino, es la idea. Y nos recuerda que en la iglesia no hay rangos espirituales. Todos dependemos del mismo sacrificio. Todos. Nosotros no le ayudamos a Cristo en nada. Su muerte en la cruz fue satisfactoria y suficiente. Nada de lo que yo hago, deje de hacer, ayuda, aporta o disminuye la salvación. Debo obedecer a Cristo porque para eso ya nací de nuevo. O sea, el cristiano ya no vive como vivía cuando no era cristiano, porque nació de nuevo. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y lo que ahora vive, lo vive por la fe del Hijo de Dios. Pero nada de nuestras obras puede aportar. Cristo murió y fue satisfactoria a la justicia divina. Completamente. Cristo lo hizo todo. Absolutamente todo. Así que nadie puede creerse superior o que merece más participar de la cena del Señor que otro. Hermanos, cuando participamos de la cena del Señor, no es un momento para estar juzgando a los hermanos que no están participando. Es un momento para meditar, ¿por qué yo estoy participando? No nos corresponde a nosotros juzgar, nos corresponde a nosotros examinarnos a nosotros mismos. Es una autoevaluación. El mandato no es examina al que está al lado suyo, no, el mandato es examinar mi corazón para poder participar. No hay rangos espirituales. Todos, absolutamente todos los creyentes, dependemos del mismo sacrificio de Cristo. Fue suficiente para salvar a todos. También nos recuerda que debemos perdonarnos, que debemos restaurar relaciones que han sido rotas, que debemos amar a nuestros hermanos. La cena del Señor nos recuerda justamente eso. Hermanos, es la comunión, es la mesa de la comunión con la iglesia. Esta ceremonia fortalece la comunión con nuestros hermanos. Nos recuerda que somos un solo pueblo porque participamos del mismo pan y de la misma copa. Tercer beneficio. También afirma el perdón de nuestros pecados. Cuando participamos de la cena del Señor, recordamos lo que el Señor dijo en Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. La cena nos recuerda el precio pagado por nuestros pecados. Isaías 53, 5, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Hermanos, Cristo realmente murió por mí. Cristo realmente murió por su iglesia. Cuando tomamos el pan y tomamos el vino, debemos recordar que en ese momento el Señor estaba instituyéndola para que recordáramos lo que Él habría de hacer en la cruz, perdonar nuestros pecados. Todos nuestros pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Todos.
Usted y yo sabemos que somos pecadores, a menos que alguien aquí crea que no es pecador, eso ya es un pecado, dice Juan, porque el que dice que no ha cometido pecado es un mentiroso. Y la mentira es un pecado. Pero el Señor nos perdonó de todos nuestros pecados. Miren, el Señor sabe que nosotros vamos a pecar hasta que muramos. Totalmente. Porque vivimos en un mundo de maldad y estamos en un cuerpo pecaminoso. Romanos capítulo 7, Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque cuando yo quiero obedecer la ley de mi Dios, encuentro otra ley que me obliga a obedecer al pecado. En la cena del Señor recordamos que grande es nuestra culpa por el pecado, porque debe ser grande para llevarnos al arrepentimiento. La culpa es un dispositivo que Dios puso en nuestro ser para que nos recuerde que estamos mal delante de su ley y que debemos buscarle a Él. Cuando nos examinamos, la idea de examinarse no es descubrir que estoy mal en una área y no participar. La idea es descubrir que estoy mal en esa área, arrepentirme para participar. Es elegir a Dios por encima del pecado. No es elegir seguir en mi pecado y abandonar a Dios. Recordamos que Cristo nos perdonó todos nuestros pecados. Qué dicha, ¿no? Salmo 32, bienaventurado es aquel a quien Dios no inculpa de pecado. Hermanos, qué bendición es recordar que Él nos perdonó. Usted sabe lo que usted y yo hacemos. Vemos los 10 mandamientos. Señor, y recordar que Cristo me perdonó. Cuando usted ofende a alguien y le pide perdón, siente un gran descanso de, estamos bien entonces. Cuando participamos de la cena del Señor, debemos recordar que nuestra alma debe estar bien con Dios, porque Él perdonó nuestros pecados. Eso es lo que nos recuerda. Otro de estos beneficios de participar de la cena del Señor es que renueva nuestra fe. Nos vuelve al fundamento del Evangelio. Recordamos su muerte, su amor, recordamos que todo está basado en lo que Él hizo. Sobre todo en este mundo materialista en el que nos ha tocado vivir, nuestros ojos pueden irse hacia otro lugar, nuestro corazón puede inclinarse hacia ciertas cosas. La cena del Señor, practicada correctamente, nos recuerda que nosotros no somos de este mundo. Que nosotros pertenecemos al reino de Dios porque nuestros pecados han sido perdonados y que pertenecemos a un pueblo aquí en la tierra que está siendo preparado, embellecido por la gracia divina para un día estar con su Señor. Renueva nuestra fe. Señor, tú sabes que vivo en este mundo materialista y que mis ojos pueden irse hacia lugares incorrectos, mi corazón puede inclinarse, mis motivaciones pueden irse, pero Señor, la cena nos recuerda que tú moriste en la cruz y que pertenezco a tu reino. Que no me pertenezco a mí mismo, que te pertenezco, que esta iglesia te pertenece, que nuestros pecados fueron perdonados. Tomamos un compromiso más serio, ¿verdad?, con el Señor. Cuando participamos de la cena, hermanos, qué grandes beneficios y bendiciones. ¿Por qué no practicarlo? Nos va a unir más, nos va a acercar más al Señor. La cena hace visible también aquello que es invisible. La fe no solo se piensa, sino que se experimenta. Ahorita estamos pensando en lo que ocurre en la cena del Señor, ¿verdad? Pensamos y qué hermoso. Estando ahí, hermanos, eso es experimentar la fe cuando la practiquemos. Otro de esos beneficios de participar de la cena del Señor, es que nos recuerda su regreso. Pablo lo dice allí en el último de los versos que leíamos, en el verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor murió y el Señor vendrá. ¿Cuál es la conexión en estas dos verdades? Porque si murió, ¿cómo es que vendrá? De lo que se ha estado hablando durante el culto, hermanos, nuestro Señor resucitó. Esa es la razón por la que seguimos celebrando su Santa Cena. El Señor resucitó, las cadenas de la muerte no lo pudieron atar. Ciertamente murió, pero al tercer día resucitó, se levantó con poder. De ahí la frase de Pablo: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Damos gracias a Cristo porque por su poder se ha levantado. Cristo resucitó.
Gloria a Dios. Aleluya. Y porque Él resucitó, es que nosotros seguimos celebrando la Santa Cena. Miren, hermanos, si Cristo no resucitó, nada de esto tiene sentido. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Ah, pero Cristo resucitó, dice Pablo. Primicia de los que duermen. Él ha sido hecho. Él es primicia, de los que resucitan. Cristo murió y resucitó y por eso volverá. Esa es nuestra esperanza. Una esperanza viva, bienaventurada que tenemos los cristianos. Cuando participamos del pan y del vino, recordamos que Él murió, recordamos que resucitó y recordamos que volverá. El Señor vendrá por su pueblo. Todos aquellos que han participado de su sacrificio, todos aquellos por los que Él murió en la cruz, algún día estarán glorificados. A los que antes conoció, a estos también predestinó, a estos santificó, a estos llamó y a estos glorificó. Ellos estarán allí con cuerpos glorificados en la presencia del Señor cuando Cristo vuelva. Hasta que Él venga, esto apunta claramente a su sacrificio y que su sacrificio no fue en vano. Tenemos esperanza de vida eterna. Cada participación, hermanos, es un acto de fe y de proclamación. ¿Vamos a participar de la cena del Señor? Lo vamos a hacer, pero ya no lo vamos a hacer como los corintios, desconociendo lo que estamos haciendo. Lo vamos a hacer porque vamos a recordar todos estos beneficios. Cristo, estoy unido a Él. Cristo me ha unido a una iglesia local. Cristo me hace partícipe de su cuerpo, de su sangre, fortaleciendo mi fe, recordándome que Él volverá. En conclusión, la Cena del Señor no es un simple rito, sino un acto vivo de fe, amor y esperanza que nos une y nos conecta con Cristo, nos confirma en su perdón y nos une con su pueblo. Hermanos, amemos esta gloriosa sacramento u ordenanza que el Señor nos ha dado. Deseemos participar de la Cena del Señor. Es un acto solemne, es un acto sublime, es un acto divino del que nosotros tenemos la enorme bendición y privilegio de poder participar. ¿Cuánto darían los impíos por sentir lo que nosotros sentimos cuando comemos el pan y bebemos del vino? Darían mucho, pero no pueden, a menos que se acerquen a Cristo y crean en Él. Nosotros lo hemos hecho. Gracias a Dios por eso. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos